Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Houston el podcast de Veritas Fidei, donde estamos hablando de las cosas más importantes de la vida. Cosmovisión, ¿por qué estamos aquí? ¿Existe Dios o no? ¿Existe la verdad? Todo lo más importante en teología, en filosofía, lo estamos tratando aquí y estoy como siempre, como todos los martes, con mi esposa y coanfitriona, Mónica Franco. Moni, ¿cómo estás? Cris, siempre es un honor, un enorme honor servir a Dios y qué mejor que a tu lado. Servir a Dios juntos como pareja, como esposos, lo mejor del mundo. Se lo recomiendo. Bienvenidos a todos. Y gracias por acompañarnos. Perdón, te interrumpí, Moni. Saludando, Cris, no es interrupción. Y gracias por estar con nosotros. Sabemos que podrían estar haciendo cualquier otra cosa. Podrían estar viendo televisión, películas, leyendo un libro, pero el que nos den de su tiempo es un gran honor para nosotros y nuestro propósito es no solo no desperdiciarlo o entretener, sino traer contenido importante de valor que aporte. Así que para eso estamos aquí, queridos amigos, hermanos y familia que nos acompañan. Cris, aquí tenemos ya de casa a Soribel Reyes Yacer. Saludos, amados hermanos, desde Cuba. Saludos, Soribel. Es una bendición. Tenemos varios amigos, Soribel. hermanos. Perdón, Soribel de Cuba, que yo he estado en Cuba y quedé realmente feliz de haber ido. La calidad de la gente es impresionante. Las iglesias preciosas. Y bueno, si Dios nos da licencia algún día, iremos. Cris, Alirio Augusto Cañaveral Valle, muy buenas noches, mejorando cada día con sus temas y la guía de Dios. Ahí vamos creciendo, gracias, que Dios les bendiga y saludos desde Medellín, Antioquia, Colombia. Gracias, Alirio, como siempre, gracias por acompañarnos y la verdad es que todos estamos tratando de mejorar. Por cierto, qué bueno que estés mejorando. Ese es el propósito de todos aquí en la vida, o debería serlo, y es una bendición escucharlos y escuchar sus mensajes también. Cris, creo que aquí tenemos, si no estoy confundiendo, y una disculpa si lo estoy haciendo, Jared Quiroga dice: buenas tardes, hermanos, bendiciones desde Querétaro, listo para un nuevo podcast. Creo que es hijo de Gaby quien nos escribió. Si estoy confundiendo, una disculpa. Si no, nos da mucho gusto aquí tenerlos. Jared, muchas gracias por estar con nosotros. Es una bendición. No sé si ustedes sepan, y ahorita lo voy a mencionar, pero Querétaro no es mi ciudad natal, pero sí crecí ahí. Así pero que, casi. con perdón tuyo, Moni, o sea, crecimos en el Distrito Federal cuando todavía existía el Distrito Federal, y eso es porque ya lo renombraron, ahora es la Ciudad de México. Pero aunque no nací en Querétaro, yo me considero queretano, porque crecí ahí Desde los 5 años. desde los 5 años. Así que un abrazo y saludo a todos mis amigos y hermanos queretanos. Gianluca López, buenas noches. Cris y Moni, bendiciones. Gracias, Gianluca, por estar acá con nosotros. Otra persona de casa, nos da mucho gusto verte por aquí. María Nicolasa Ramos, buenas noches, bendiciones, gracias por estas enseñanzas bíblicas. Gloria a Dios, presente desde Colombia. Gracias, María, hasta Colombia, un abrazo fraterno. Gonzalo López, hola hermanos, Dios les bendiga, gracias por su labor, saludos desde Buenos Aires. Sí, se dejan ya llegar los hermanos argentinos, Gonzalo, un abrazote para ti también. Pues Cris, seguimos con los saludos al final. Preguntas, sigamos. ¿Qué te parece si comenzamos? Y saquen sus preguntas, la verdad es que nos gusta mucho interactuar con ustedes, interactuar con sus mensajes también. Recibimos, a veces nos toma un poquito de tiempo revisar la lista de correo porque tenemos muchas cosas que hacer, pero lo hacemos y lo acabamos de hacer esta semana que pasó y nos dio muchísimo gusto recibir mensajes, responder a sus dudas, sus preguntas y mensajes de ánimo también que hemos recibido de mucha bendición. Así que pues vamos a continuar con el tema, Moni. Adelante, Cris. Hoy nos toca ver la duda volitiva. Volitiva, ¿qué es la duda volitiva? Bueno, como parte de esta serie que estamos viendo acerca de la duda es algo que por lo general en la iglesia se nos ha dicho, es pecado, está mal,
no debes de dudar nunca. Y eso no es lo que enseña la Biblia, es lo que hemos estado hablando. Y hay varios tipos de duda que hemos abarcado. Ya vimos la duda intelectual en sí, no la hemos tocado porque esa es la más sencilla de atacar, de resolver, porque implícitamente para eso es este podcast, para todos los que como nosotros han tenido dudas intelectuales. Y la medicina para la duda intelectual es información, datos, y obviamente el dato más importante que tenemos como cristianos es el de la resurrección. Y como dijo Pablo en 1 Corintios 15, si la resurrección no sucedió, somos los más miserables, dignos de conmiseración. Pero si sucedió, entonces el cristianismo es verdad. Y así lo hemos demostrado continuamente en este podcast. Así que la duda intelectual está prácticamente resuelta. Vimos también la vez pasada la duda emocional. Cómo lidiar con la duda emocional. Y vimos por ahí varios consejos muy, muy prácticos del Dr. J.P. Moreland que a mí me han ayudado a lo largo de mi caminar como cristiano y como persona que ha sufrido de dudas también. Lo compartimos con todos ustedes. Si tú has pasado por dudas de tipo emocional. ¿Y cómo identificar este tipo de duda? Lo que les decía, cuando tus dudas vienen con cierto dolor, ¿sí? Cuando tu duda duele, es una duda emocional. Así que si tus dudas duelen, ve el podcast anterior y no te lo pierdas. Hoy mismo vamos a hablar de la duda volitiva, y ese es otro tipo de duda que tiene que ver no con intelecto, no con las emociones, sino con la voluntad. Por eso es volitiva. Y como dato personal, les acabo de mencionar que crecí en la ciudad de Querétaro. De hecho, fui al colegio Fray Luis de León toda la primaria, secundaria y preparatoria. De hecho, por ahí tengo un diploma de constancia que me dieron por aguantar ahí tantos años. Y la verdad es que recibí muy buena educación, pero me crié allí. Y durante esos años fue ya en mis años de preparatoria, terminando la secundaria, empezando la preparatoria, fue cuando yo me hice cristiano. Y una de las cosas que he compartido a veces de mi testimonio, cuando yo me convertí, fue un poco por presión social. Ahí creo que están pasando ahí unas imágenes de la escuela, de mi escuela, de la primaria y de la preparatoria. El edificio rojo es el de la preparatoria y el que tiene rojo con blanco, esa era la primaria. Seguramente pasé yo en varios de esos salones, no les sé decir cuáles. Pero en ese tiempo fue cuando yo me hice cristiano. Y una de las cosas que debo reconocer es que al principio fue un poquito de presión familiar, porque pues se convirtieron mis papás y se convirtieron mis hermanos, y bueno, quedé yo y mi hermano, el que me sigue, que quedamos también un poco como las ovejas negras ahí de la familia. Y bueno, yo dije que sí, pues por no quedarme fuera. Pero no fue sino hasta un poco después que empecé a estudiar y me entraron las dudas. Y como buen ingeniero en aquel tiempo, pues no había mucho que buscar en internet. De hecho, no había ni internet. Ya les estoy revelando un poquito acerca de mi edad. Pero había libros. Qué novedad, ¿no? Libros. Podíamos leer libros y se leían libros. Menos había ChatGPT para preguntarle cosas interesantes. Y uno de los libros que a mí me marcó muchísimo, para los que digan es que la apologética no sirve y la apologética es para... No, escúchenme esto. Yo soy testigo de que la apologética y los argumentos los usa el Espíritu Santo
para llevarnos a Dios. Y uno de los pocos libros que había en aquel tiempo de apologética se llamaba El factor de la resurrección. Esa es la portada del libro de Josh McDowell. Poco iba yo a saber que después, años después, iba yo a estudiar una maestría en esto con su hijo, Sean McDowell. Y una de las cosas que me sucedieron al leer este libro fue que me di cuenta, escuchen esto, me di cuenta que la resurrección fue un hecho histórico. Es decir, el cristianismo se basa en el hecho histórico de la resurrección. Y esto es algo fuera de mí, es algo fuera de mis sentimientos, es algo objetivamente verificable, ¿sí? Y cuando me di cuenta de esto dije, wow, si Jesús realmente resucitó, entonces el cristianismo es verdad. Y tengo que obedecer todo lo que dice Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Y una de las cosas que les había comentado la vez pasada, y terminé con este versículo y quiero empezar con el mismo, es Juan 14, 19. Uno de los pasajes que más esperanza me han dado a mí, de mis pasajes favoritos, breves, unas pocas palabras de Jesús. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Así que si el cristianismo es objetivamente verdadero y Jesús realmente resucitó de entre los muertos, entonces vino con la autoridad y la aprobación directa de Dios mismo. Y también Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer, o para las mujeres un hombre, para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Qué tiene que ver esto con la duda volitiva? Que para nosotros mantenernos dentro del marco de lo que a Dios le es permisivo, sí, la información nos va a ayudar. Por ejemplo, la información de que Jesús realmente resucitó, a mí en lo personal, y estoy siendo muy autobiográfico aquí, me ayudó a permanecer anclado, porque después de que me gradué de preparatoria en Querétaro, me fui a estudiar al norte, a Monterrey. Y una de las cosas que suceden es que cuando tienes chavos que han estado viviendo en el seno familiar toda su vida y se van a estudiar muchas veces solos, pues es un desenfreno, empiezan los alcoholes, empiezan las desviaciones morales y es un desenfreno. Y una de las cosas que a mí me ayudaron mucho es que estaba yo centrado en la resurrección. Para mí era muy, muy claro que si Jesús resucitó, tengo que obedecerlo. Y déjenme leer un poco lo que es exactamente la duda volitiva, aunque ustedes ya seguramente lo intuyen. La duda volitiva no tiene mucho que ver ni con las emociones ni con el intelecto. Tiene todo que ver con nuestra voluntad, tiene que ver con una acción derivada de nuestros deseos. Es un reflejo directo de lo que quiero hacer y no de lo que debo hacer. Así que les decía, en estas épocas en donde ya todos tienen relaciones con todos y esto es un desenfreno, ya los niños desde edades muy, muy tempranas ya están viendo materiales terribles en internet, y aquí lo voy a dejar en clasificación B porque sabemos que hay pequeños que nos ven. Pero si Jesús es verdad, entonces uno debe mantenerse puro y alejado de las tentaciones del mal moral y de ciertas compañías, y guardarse para momentos importantes, guardarse para el matrimonio, guardarse para poder decirle a Dios en su momento, ¿sabes qué, Señor? No hice el mal porque quería agradarte.
porque quería agradarte, porque sé que estás ahí, porque sé que resucitaste realmente de entre los muertos y quiero agradarte. Eso es básicamente lo que significa que vamos a someter nuestra voluntad a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que para resolver estos problemas de duda volitiva tenemos que alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y eso solo lo vamos a lograr si estamos convencidos de que el cristianismo es objetivamente verdad. No nada más de que, bueno, el cristianismo me funciona y a ti te funciona el budismo y a ti la yoga y a mí las drogas y a ti el Prozac y etcétera. No se trata de eso, se trata, si el cristianismo es verdad, si Jesús resucitó y Jesús era Dios, amigo, hermana, lo obedeces. A Dios se le obedece, punto. No es de que quieras o no quieras. Es como algunos de nosotros que crecimos en aquellas épocas de, oye, pero pues ¿por qué tengo que hacer esto, papá, mamá? Pues porque yo lo digo. Discúlpenme, pero es lo mismo. Si Jesús es Dios, no tenemos muchas veces que entender por qué nos está pidiendo las cosas Dios. Hay que hacerlas, ¿sí? Gary Habermas, les he mencionado ya de él, muy experto en toda esta cuestión de la duda, he aprendido muchísimo de él y dice, una de las características centrales de la duda volitiva consiste en una actitud en cuanto a ciertos hechos y una disposición a no tomar la decisión correcta indicada por los mismos. Pregunta para ustedes. ¿Han tomado ustedes alguna decisión incorrecta? ¿O nada más soy yo? Nada más tú, Chris. Nada más yo. Ok, me siento solito. Ok, gracias, Moni. Ya me siento más animado. No, la verdad es que todos hemos tomado decisiones incorrectas. Y esa decisión, la palabra decisión, conlleva un acto de la voluntad, ¿sí? Déjenme darles uno de los ejemplos más claros e importantes de duda volitiva y cómo se va esta dando. Una de las manifestaciones más claras de duda volitiva es el adulterio. ¿Y qué es lo que sucede? Todos sabemos que el adulterio está mal. Todos sabemos que está mal. Engañar a tu pareja está mal por donde lo veas, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando una persona decide, fíjense, decide, de nuevo, un acto de la voluntad, ser infiel, empieza un proceso de reajuste de sus valores morales y de sus creencias religiosas y morales. Por ejemplo, la persona empieza a justificarse diciendo cosas como estas. Bueno, pero pues de cualquier forma nuestro matrimonio ya está deshecho. Fíjense, estás justificando que ya fuiste infiel o que vas a ser infiel, ¿sí? Pero de cualquier manera ya estaba deshecho el matrimonio. O ¿qué tal esta? Pues, nadie se va a dar cuenta, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿sí? O no necesito esto para poder seguir adelante. Yo ya no puedo vivir así, ¿ok? O, a fin de cuentas, mi esposo o mi esposa ya no me ama. ¿Sí? Ya no hay amor, entonces ya no hay sentimientos de cariño, de amor, etcétera. Entonces ya se puede ser adúltero. Obviamente nunca lo dicen así, pero ese es el argumento subyacente. Es todas estas cosas, por ende, está bien lo que hice. O por lo menos no está mal, ¿sí? Pero como les digo, todos sabemos que el adulterio está mal, que es pecado. Y por lo menos si no es pecado, hasta los ateos lo reconocen, porque yo no he conocido ningún ateo que diga, sí, me fueron infiel, pero pues somos sacos de células en movimiento, entonces no hay problema. O ¿qué tal esta? Necesito buscar fuera lo que no recibo en casa. Entonces está bien. O todos los demás lo hacen. Sí, si te mueves en un ambiente y en un grupo social donde el adulterio es algo
pues es lo que sucede, es lo que pasa después de cierto tiempo, pues es lo que sucede. O soy hombre o mujer y tengo necesidades, entonces pues voy a buscar eso que necesito fuera. O mis padres hicieron lo mismo y pues ellos no están tan mal, ellos están bien, entonces pues yo también, ¿sí? O soy joven y solo se vive una vez. Todas estas cuestiones que están viendo aquí son reajustes de la voluntad para decir, esto que estoy haciendo, sé que no debe ser, sé que está mal, pero lo voy a hacer de todos modos. Eso es la duda volitiva. O Chris, ¿qué tal los que dicen, se vale ver el menú, pero no tocar ni ordenar? Y es peor eso, porque estás sometiéndote voluntariamente a un acto de tentación. Es como ayudarle al diablo y decir, no lo voy a ayudar, no voy a ayudar el diablo ya no necesita ayuda, yo lo estoy haciendo solo su trabajo. Y al hacer esto estás, Moni, trabajando tu mente para decir, pues no está tan mal. O sea, ver y codiciar a una mujer no está mal, siempre y cuando pues no toque, ¿no? O sea, como dices tú, ver el menú está bien mientras no ordenes, ¿no? O me voy a ir con mis amigas a ver un show nada más para despejarme. Sí. Pues, o como hombre, voy a ir con mis amigos, vamos a una despedida de soltero, pero pues nada más vamos a ver. Vamos a ver y ya. Ah, pues qué fiel eres. Pero ¿qué es lo que? Pero el estándar no es eso. O sea, lo que dijo Jesús, ¿qué es? Cualquiera. Vamos a volver. Cualquiera que mira a una mujer o un hombre para codiciarlo ya adulteró. Ya es un adúltero. Y como dice el doctor Clay Jones, no conozco a nadie que haya pasado por la pubertad sin ser un adúltero, sin necesidad de haber cometido el acto. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos que no cometen el acto no es porque no quieran o porque quieran ser muy morales. Es porque o no han tenido la oportunidad o porque quieren evitarse consecuencias. No, pues es que estoy casado y no creo que a mi esposo le vaya a gustar o no quiero pasar por un divorcio, o no quiero terminar con mi novio o con mi novia, etcétera. Pero entonces es para evitarte las consecuencias, pero no porque eres muy buena persona. Mi novio hace lo mismo con sus amigos y sus amigas, y mis amigas hacen lo mismo. Entonces todos lo vemos bien. Por consecuencia lo voy a hacer. Sí, entonces ahí está el ejemplo que daba hace un momento, Moni, que dices, pues es que todos lo están haciendo. Estás en un ambiente donde todo eso se ve bien, pero no significa que esté bien. Sí, entonces, en el adulterio también empiezas, por ejemplo, si es una persona cristiana, y esto lo he visto, empiezan los pretextos teológicos, ¿sí? Empiezas a ajustar no solo tu moral, pero también tu teología. Esto se llama, por cierto, en psicología se llama disonancia cognitiva. ¿Sí? Es algo que, por cierto, también los ateos hacen muchísimo. Y los cristianos también. Es algo humano, pero es algo muy característico que vamos a hablar un poco más de esto. Fíjense. Pretextos teológicos, como decir, bueno, pues ¿sabes qué? No sabemos realmente si Jesús prohíbe el adulterio o no, porque no sabemos exactamente lo que dijo hace 2000 años. Esto ya lo tocamos, fíjense, porque los que empiezan a patinar en su moral tienen entonces primero que destruir las palabras de Jesús de alguna manera. Y esta es una manera. Otra manera que ya hemos visto, ¿sí?, en otros podcasts, es empiezan a ajustar su teología diciendo, bueno, pues es que la Biblia pues realmente no es palabra de Dios. Es como veían los judíos en aquel tiempo a Dios, o son las manifestaciones teológicas de la gente del pasado, pero no es necesariamente normativo para nosotros hoy. Entonces empieza a haber un reajuste de la teología, de la moral, o por ejemplo, bueno, hay teólogos que no están de acuerdo con esa interpretación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues me voy con el teólogo que me gusta su interpretación, en vez de tratar de sacar
la interpretación de lo que dice realmente la Biblia. ¿Sí? Entonces, sí, lo vimos en el podcast del cristianismo y progresivo. El cristianismo progresivo es esto. Uh-huh. Es esto. El cristianismo progresivo es un ajuste debido a dudas volitivas. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, otro ejemplo. Pues ya los cristianos son una bola de hipócritas, entonces ya no quiero tener nada que ver con ellos. Entonces, ¿qué ajustas tu teología? Sí. Aunque Jesús fue el primero que fue en contra de los hipócritas, ¿y qué hizo con los...? ¿Cómo? A ver, seamos honestos. ¿Qué dijo Jesús de los fariseos? ¿Cómo los llamó? Hipócritas, gracias. ¿Ok? Nada nuevo. No, y también, perdón que te interrumpa, Chris, pero me vino a la mente adelante. Aquí, lo estudiamos en Gálatas también, que vimos que dice Pablo, maldito sea el que cambie la escritura. Sí, exactamente. Y les dice, si alguien les viene a dar un evangelio diferente del que han escuchado de nosotros, aunque sea un ángel, sea anatema, sea maldito, es decir, lo que has dicho Gálatas es 1:8-9. Sí, lo que has dicho es perfectamente ad hoc a esto. Dice, maldito el que cree otro evangelio, aunque te lo dé un ángel. Uh-huh. ¿Sí? Aunque veas milagros, aunque veas, etcétera. O como dicen nuestros amigos ateos, pero tal vez Dios ni existe, entonces ni para qué abrir las escrituras. ¿Sí? O el típico, es que la Biblia está llena de contradicciones. Y les he dado el ejemplo y he hablado con mucha gente de este tipo, que este es uno de sus favoritos, es que la Biblia está llena de contradicciones. Le digo, ok, vamos a hablar de algunas de ellas. Y me ha pasado que me siento con alguna persona que saca le digo, es que o Judas o se ahorcó o cayó del peñasco. Y les resuelvo esa. ¿Ok? Y bueno, es que ¿cuántas mujeres fueron a la tumba? ¿2 o 4 o cuántas? Les resuelvo esa. Y entonces, después de unas 4, 5, 6, les digo, oye, ¿cuántas de estas te tengo que resolver para que aceptes que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios existe? ¿Y cuántas de esas tienes que resolver, Chris, para que tengan que interferir con Jesús resucitó y esa es la verdad? Y el cristianismo es real. Exactamente. O sea, ¿y qué tiene que ver esto con la resurrección? Sí. Porque tú puedes decir incluso, pues es que hay una contradicción aquí que no sé cómo resolver. ¿Sabes qué? No importa que no la sepas resolver. No quiere decir que hay una contradicción. La resurrección sigue siendo un hecho. Y es más, esto ya lo he mencionado antes. Hubieron miles de cristianos antes de que se pusiera una tilde en el Nuevo Testamento, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, antes de que tuviéramos el primer libro del Nuevo Testamento, ya teníamos cristianismo y miles de cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Y después, ya que resucitó, tenemos esos registros escritos. ¿Sí? Entonces el cristianismo es verdad antes de que tuviéramos Nuevo Testamento. Recuerden, esto viene del libro y lo voy a citar como viene aquí y es de lo que estamos hablando. Generalmente, y esto, por cierto, esto es muy útil a la hora de tener conversaciones con escépticos o a la hora de hablar con gente que no cree, porque a veces pensamos que pues, les voy a dar los datos y ya van a creer. No es tan sencillo porque puede estar actuando la duda volitiva por debajo. ¿Sí? Escuchen esto. Generalmente, el rechazo a la existencia de Dios o a la autoridad de Jesús como Hijo de Dios no siempre se deriva de dudas intelectuales, sino que la duda intelectual es el pretexto o la cortina de humo para justificar su incredulidad. ¿Sí? Es más fácil decir, ¿sabes qué? No soy cristiano porque creo que hay contradicciones en la Biblia. Es más fácil decir eso que decir, ¿sabes qué? No quiero que un Dios justo me juzgue porque estoy siéndole infiel a mi esposo o a mi esposa. Es más fácil.
En pocas palabras es eso, Chris. Prefiero mi pecado y que nadie me lo juzgue. Por lo tanto, tengo que ver cómo desaparezco a Dios para que no me juzgue mi pecado. La canción de Frank Sinatra, I did it my way, a mi manera, ¿sí? Porque quiero vivir a mi manera. No quiero que nadie se meta moralmente conmigo. Y por eso pues hay muchas contradicciones en la Biblia. O hay teólogos que difieren con esto. O no estoy convencido de que la Biblia sea la palabra de Dios. Qué conveniente, ¿no? Así que una de las preguntas que ustedes pueden hacer también es, si el cristianismo fuera verdad, ¿te harías cristiano? Y se van a sorprender de las respuestas. La mayoría de la gente debería decir, bueno, pues si es algo cierto hay que creerlo, ¿no? Eso es lo lógico. Eso es cuando estás usando el intelecto, cuando estás siendo intelectualmente honesto, correcto. Pero hay mucha gente que dice, no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque no quiero. Ahí está la cuestión volitiva. Si no me creen, vamos a citar un par de ateos. Thomas Nigel escribió todo un libro de esto, y Thomas Nigel me cae bien porque por lo menos es de los pocos ateos súper honestos que en esos flashazos de honestidad dejan plasmados en sus libros realmente lo que está detrás de su incredulidad. Fíjense, quiero que el ateísmo sea verdad. Y me incomoda el hecho que algunas de las personas más inteligentes e informadas que conozco sean creyentes religiosos. No es que simplemente yo no crea en Dios y espero tener razón en mi creencia, sino que espero que no haya Dios. No quiero que exista Dios. No quiero que el universo sea así. Ouch. Ouch, o sea, no hay mucho más que decir. Y déjenme decirles que Thomas Nigel no es santo de la devoción de muchos ateos hoy en día por esto que dijo. ¿Por qué? Porque se atrevió a decir la verdad. Imagínense eso. Pero está siendo honesto y eso es la verdad es que Moni y yo pasamos tiempo en redes sociales y mucho del tiempo que nos pasamos en redes sociales, ¿qué es, Moni? Contestando ateos. Y limpiando ateos y limpiando majaderías, insultos, burlas, ¿sí? Que por ahí tenemos varios que no hemos limpiado. Y bien, después, y les voy a decir algo, después de ver cientos, si no es que miles de comentarios de ateos, para mí lo subyacente aquí esto es una cuestión de moral y de volición y de voluntad, no una cuestión de, es que necesito saber si realmente resucitó Jesús o no. ¿Habrá evidencia o no? ¿Hay argumentos a favor de la existencia de Dios o no? O sea, como si los cristianos nos hubiéramos despertado de un sueño criónico ayer, que estuvimos congelados en el tiempo 2000 años y nos levantamos y dijimos, bueno, pues vamos a creer en Dios, no tenemos argumentos ni razones ni nada, pero pues vamos a creer en Dios. No, hay 2000 años de tradición de filósofos, de pensadores, de teólogos que no se levantaron ayer y dijeron, bueno, ¿por qué Dios permite el mal? No, pues quién sabe, eso es un misterio. Pasamos toda una temporada respondiendo nada más a esa cuestión, ¿por qué Dios permite el mal? Tenemos respuestas, ¿sí? Y no nos levantamos ayer, pero muchas veces estas personas no están buscando respuestas, están buscando pretextos. Es la cortina de humo. Pues hay contradicciones en la Biblia. Estoy engañando a mi esposa, pero hay contradicciones en la Biblia. Uh-huh. ¿Sí? Aquí está también Richard Dawkins, uno de los ateos más famosos del día de hoy. Y fíjense lo que él dice. Si se llegase a demostrar que la vida en este planeta fue diseñada, fíjense, uno de los exponentes más acérrimos de la
teoría macroevolutiva del neodarwinismo, es Richard Dawkins, y él dice que el diseño es aparente, que todo se lo debemos a la evolución. Ok, pero, si se llegase a demostrar que la vida en este planeta fue diseñada, entonces yo diría que los responsables fueron extraterrestres, que siguiendo la idea de Francis Crick, llegaron aquí por panspermia dirigida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que llegaron de otro planeta. Las semillas de vida del planeta Tierra llegaron en un meteorito que se estrelló y como semillero dejó ahí los primeros rastros de vida que empezó a evolucionar. Eso es lo que dice. Fíjense, si se llegara a demostrar, y luego continúa, y que la vida aquí fue sembrada por un cohete enviado desde otra civilización distante, con el propósito de expandir su forma de vida alrededor del universo. Fíjense, Dawkins prefiere creer en extraterrestres, en enanitos verdes que trajeron la vida, aunque se le demostrara científicamente que el ADN en la célula es diseñado. Es un sistema operativo, básicamente. Claro, porque es más fácil creer en extraterrestres que un ser todopoderoso. Exactamente. Entonces, no voy a cambiar y no voy a cambiar, y digan lo que digan, no voy a cambiar. Problema de la voluntad. Sí. Esto no tiene nada que ver con evidencia. Son las típicas personas, Chris, que estás en una mesa y escuchan que diste gracias por la comida y en ese momento se paran y se van. Sí. Exactamente, es lo mismo. Y de nuevo, esto tiene que ver mucho de lo que está subyaciendo en todas estas ideas, es inmoralidad sexual. Muchos ateos, incluso como Christopher Hitchens, que ya falleció, que era muy elocuente, decía, pues a mí no me interesa un Dios que se preocupa qué hago a puertas cerradas con mi vida íntima. Ese era su problema mayor con Dios. ¿Qué le importa a Dios lo que yo hago en mi vida íntima? Lo decía de otras palabras, pero quiero dejarlo aquí. Rated, B. ¿Sí? Tiene que ver también como aquellas personas que pues están enfermas, ¿sí? Y van al doctor, está como el chiste, oye, compadre. El compadre llega con su otro compadre y le dice, compadre, fui al doctor. Ah, sí, dijo que el alcohol me está matando, que lo deje. Híjole, y le dice el compadre, ¿y qué vas a hacer, compadre? Híjole, pues yo creo que cambiar de doctor. Esto es la duda volitiva, es decir, no quieres aceptar la realidad de que estás enfermo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a tratar de cambiar la realidad. Vas a creer algo incorrecto. Vas a tratar de tapar el sol con un dedo y vas a decir, voy a cambiar de doctor. ¿Enfermo yo? No, voy a cambiar de doctor. El doctor Michael Jones, cristiano, muy, muy acertadamente dice, finalmente, solo hay dos alternativas en la vida intelectual. La primera adapta el deseo a la verdad y la segunda adapta la verdad al deseo. La duda volitiva es esta segunda parte, la que adapta la verdad al deseo. ¿Sí? Y aquí, como paréntesis, ¿es malo el sexo? ¡Claro que no! Dios lo creó, Dios lo diseñó, Dios diseñó al hombre y a la mujer, pero deben ser ejercidos, todos los bienes y los dones que Dios nos ha dado, deben ser ejercidos en el marco, en los tiempos y en las formas que Dios designó. Me gusta mucho lo que dice C.S. Lewis en uno de sus libros, y en este libro está es el libro de Screwtape Letters. En español lo han traducido de varias formas, pero son cartas
hipotéticas y mucho autobiográficas, donde C.S. Lewis está básicamente haciendo una reflexión de cómo funcionan las fuerzas del mal, los demonios, y cómo tientan los demonios a la humanidad y cómo operan. Y entonces lo que hace es una alegoría de un demonio experimentado que escribe cartas a su sobrino al cual está mentoreando y le está dando consejos acerca de cómo tentar a la humanidad y cómo vencer al enemigo, que en este caso es Dios. Y aquí escribe el tío a su sobrino y le dice: nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en ciertos sentidos en el terreno de Dios, del enemigo. Ya sé que hemos conquistado a muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, de Dios, y no nuestro. Dios creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar de los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos, en formas o en grados que él ha prohibido. Pero son algo bueno. Los dones son algo bueno, incluyendo el sexo. Y bueno, este es un paréntesis hasta aquí. Ahora, ¿cómo es posible? Y aquí va la parte práctica de esto. ¿Cómo es posible sujetar nuestra voluntad a la verdad? ¿Cómo podemos minimizar o neutralizar la duda volitiva en nuestra propia vida? Bueno, con la verdad y creyendo la verdad. Sí, una de las personas que más... perdón, y antes de hablar de esto, tienes que activar tu fe. ¿Y qué significa activar tu fe en el sentido cristiano, en el sentido de la fe cristiana? Que fe es una forma de confianza. Tienes que, como me pasó a mí al inicio de mi caminar cristiano con el libro de Josh McDowell, tienes que interiorizar y comprender que el cristianismo es verdad de manera objetiva y tenemos evidencia y lo podemos demostrar con evidencia. Punto número 1, y este es el argumento. Si la resurrección de Jesús fue un hecho histórico, entonces el cristianismo es verdadero. Punto número 2, la resurrección de Jesús fue un hecho histórico. Por ende, conclusión, el cristianismo es verdadero. Esto es un argumento lógico, válido, y lo único que tenemos que demostrar es la segunda premisa. La resurrección de Jesús fue un hecho histórico. Y si ustedes no han visto el capítulo 2, en el podcast, ¿en qué temporada vimos la resurrección? Toda la temporada 1. Toda la temporada 1, ok. Si no crees si no crees en la resurrección, ve por favor la temporada 1 o mándanos un mensaje al correo electrónico que vamos a dar al final. ¿Ok? Conclusión. Y la conclusión es inevitable. Si la premisa 2 es verdadera, el cristianismo es verdad. Una de las personas que más impactó en mi vida fue mi abuelita, como cariñosamente le llamaba yo Naní. Y Naní fue una persona con muchísimas virtudes, pero fue una mujer dura. Y fue una mujer dura porque estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial fue una de las primeras que se lanzó como voluntaria al cuerpo de ambulancias. Y su trabajo como conductora de ambulancias era de ir siguiendo las tropas del frente, ir trayendo a los heridos del frente hacia los hospitales provisionales y los médicos que estaban atendiendo a los heridos. Y esto fue desde que llegó al norte de África hasta que empezaron y llegaron a
escúchenme esto, liberar campos de concentración en las fronteras con Alemania y Austria. Y yo tengo todas sus memorias de la guerra, pero sus memorias terminan cuando ella llega a liberar su primer campo de concentración. Ya no pudo escribir más. Y pocas veces habló de esto. Y yo una vez le pregunté a mi mamá, y seguramente tal vez mi mamá está presente en vivo y no me permitirá mentir, porque yo le pregunté a mi mamá y le dije, ¿tú crees que Nani tal vez perdió la fe en Dios por la guerra? Y me dijo, no, ella no perdió la fe en Dios, ella perdió la fe en la humanidad. Y esto es el tipo de experiencia de shock, sí, que uno puede experimentar y que te puede llevar a la duda volitiva. Y me complazco en decirles que ella no se quedó allí, tuvo una vida muy, muy bendecida y con su familia. Y yo estoy convencido de que al final de su vida, mi hija mayor tuvo conversaciones con ella que la acercaron muchísimo a Dios. Y más fuera de esta experiencia personal que nos pueden decir algunos, bueno, es que no creo en Dios por esto, por el otro. Recuerden, hay evidencia objetiva acerca de la resurrección, fuera de lo que sintamos o de lo que podamos experimentar. Ahora, ¿cuáles son algunos de los antídotos que podemos prácticamente utilizar para combatir con la duda volitiva? Bueno, primera, cultiva una vida de oración. Mientras más cerca estés tú de Dios y de las creencias cristianas, más vas a estar en sintonía tu voluntad con la voluntad de Dios. Mientras más empieces a alejarte de Dios, tu voluntad y la voluntad de Dios van a tomar sentidos opuestos y ahí vas a empezar a experimentar la duda volitiva. Segundo, busca amistades y compañías sanas. Es algo de lo que estábamos hablando ahorita, Moni. Pues es que me voy a ir iba a decir luna de miel, ¿no? Despedida de soltero con mis amigas o mis amigos y vamos a ir a ciertos lugares de mala muerte, a los que se van en esos tiempos, ¿sí? No, ten cuidado con quiénes son tus amigos y a dónde vas, ¿sí? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cultiva una vida de estudio, incluyendo la Biblia, apologética, que es lo que estamos haciendo aquí, y cultura general. Lean de otras cosas también. Siguiente punto es confiesa tus pecados, sobre todo los ocultos, y confiesa con un sincero arrepentimiento. Debe haber un cambio. Busca reemplazar pensamientos falsos con pensamientos verdaderos. Y esta es importantísima. Tú solo no vas a poder. Busca mentores que te ayuden a fortalecer y aumentar tu fe. Y les puedo nombrar varios en mi vida, incluyendo el Dr. Clay Jones, que han sido mentores míos y me han ayudado en muchos momentos hasta la fecha, ¿sí? Así que estos son consejos muy prácticos y los vamos a dejar un momento más aquí en pantalla, pero son formas de básicamente renovar nuestros pensamientos, como dice Pablo, y dejar y mantener alineada nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. En el momento en que tú empieces a alejarte de Dios, tu voluntad y de nuevo la de Dios, se van a empezar a separar. Ahí es donde entran los problemas. Y bueno, quiero terminar de nuevo con este pasaje tan significativo. Si Jesús resucitó, la resurrección es el fundamento del cristianismo y Jesús dijo,
porque yo vivo, porque yo resucité, porque yo vencí a la muerte, ustedes también vivirán. Jesús se enseñoreó de la muerte en el sentido que la muerte no tiene ni tuvo dominio sobre él. Y no tendrá dominio tampoco sobre nosotros, los que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. Terminemos con Juan 11:25. Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Pregunta para ustedes y para mí. ¿Crees esto? Yo sí lo creo. Yo también. Amén. Preguntas, saludos, Moni. Chris, quiero pasar rápido aquí el email para todos los que tengan también preguntas o cosas que nos quieran platicar, si quieren en privado o ayuda, si necesitan ayuda con temas, con un familiar, con oraciones, podcast vchicaf@gmail.com, podcast vf@gmail.com, es de Veritas Fidei, no hay pierde. A los que nos quieran seguir también en YouTube, ahí está el canal en pantalla, es Chris Dupont o @Chris Dupont. Síganos, compartan el material, ayúdenos a que la palabra alcance más y más y más. Sí, dale, síganos en YouTube, habiliten las notificaciones, compártanlo con otros amigos, familia, compañeros de trabajo, etcétera. Y por favor también recuerden que plataformas muy importantes también diferidas que tenemos son Spotify y el podcast de Apple Podcast, y realmente cualquier plataforma de podcast se puede encontrar si buscan Veritas Fidei. Y por favor, hay varias de estas plataformas donde se puede poner comentarios o se pueden poner estrellitas, un rating. Mientras más comentarios y ratings positivos nos den, más los algoritmos van a empezar a compartir este material. Así que ayúdenos, es una forma en que nos pueden ayudar. Aquí no les vamos a pedir dinero, les vamos a pedir que nos ayuden a compartir. Cris, aquí hay un comentario y creo que lo que le vas a contestar le va a dar todavía más paz en el corazón a Elizabeth Carrillo. Dice: hola Cris y Moni, les cuento que yo me divorcié hace años por maltrato psicológico y porque mi ex esposo me confesó 26 infidelidades en los 13 años que duramos de casados. Me costó años quitarme la culpa. Para que le des más paz mental a Elizabeth, Cris, ¿cuál es la razón por la que Jesús acepta el divorcio? Bueno, la razón principal es porque es básicamente muy difícil que puedas recuperar una relación después de una traición de ese tamaño. Y desde luego que no es tu culpa. O sea, el que tiene la culpa es el adúltero. ¿Sí? Es el adúltero. Y hablamos muy detalladamente de este tema unos cuantos podcasts atrás específicamente. En lo de matrimonio. En cuanto en la cuestión del matrimonio, velo ese podcast. Ahí está en nuestra página, lo puedes encontrar en veritasfidei.org. Y lo que yo te diría es, no fue tu culpa. Si hubieron incluso con una infidelidad, no digamos 26 infidelidades, ¿sí? Y estás totalmente justificada en haber terminado esa relación. No es la voluntad de Dios que se terminen las relaciones, pero en este caso Jesús dice, es la única salida que doy por este caso. ¿Sí? Entonces la culpa no es tuya. Obviamente, en todo matrimonio hay dos partes, y se los digo aquí enfrente de Moni. Y siempre va a haber problemas, siempre. Pero no puedes decir, es que la otra persona adulteró por mi culpa. Eso no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque la persona que adultera, ¿sí? No fue obligada por ti o no fue empujada por ti. Pudo haber dicho, ¿sabes qué?
esto no lo voy a hacer, aunque las cosas no estén bien en mi matrimonio, no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo prohíbe, porque es pecado y quiero agradar a Dios. Así que de ninguna manera te sientas culpable, no fue tu culpa, no es tu culpa. Obviamente, tal vez fuiste culpable de algunas o muchas cosas en el matrimonio. Incluso puedes decir, es que yo fui 80% culpable de los problemas que hubieron en mi matrimonio. Sí, pero lo que terminó la relación fue el acto de adulterio, no los problemas cotidianos de la pareja. Así es. Chris Madeleine Rieder, buenas tardes, Chris y Moni. Otro tema muy, muy importante. Muchas gracias, los amo, Dios los bendice. Ahí está mi mamá, no me dejes mentir más. Si dije algo que no es cierto, me puedes echar de cabeza ante todos aquí. Gracias, mamita, un abrazo y un beso. Pablo, te amamos. Te amamos, mamá. No. Pablo Fernando Espitia, buenas noches, bendiciones y saludos desde Colombia. Abrazo fraterno, Pablo, hasta Colombia. Irving Terrazas Molina, Dios los bendiga, hermanos. Saludos y gracias por compartir. Gracias, Irving, Dios te bendiga. Marín Villarreal te pregunta, ¿libros que recomienda leer? Saludos desde Tamaulipas, México. Recuérdame de poner por ahí un enlace que tenemos de recomendaciones de libros. Muy recomendable. Bueno, hay muchos más también que tenemos ahí en la página de Veritas. De hecho, lo voy a ir buscando ahora mismo y te puedo poner ahí el enlace. Con mucho gusto. María Nicolás Ramos dice, qué bueno que nos pone a pensar. Sí he tomado varias decisiones incorrectas. Últimamente le digo a nuestro amado Dios, ayúdame a hacer tu voluntad, gloria a Dios. Sí, y esa es la lucha. El mismo Pablo dice, no he alcanzado yo la estatura del varón perfecto de Jesucristo, pero prosigo a la meta. Y esa es la lucha, esa es lo que en teología llamamos... Es un proceso de santificación, es decir, el proceso de santificación conlleva la lucha por estar alineando tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí? Me parece una definición muy clara y acertada de santificación. Es el proceso mediante el cual uno está alineando su voluntad con la voluntad de Dios y te estás haciendo más como Jesús. Es un proceso. Y más lo hagas, es más fácil. Después, sí. O sea, se hace una costumbre muy fácil de seguir. Es como todo. El ejercicio espiritual es igual que cualquier otro tipo de actividad. Si ya lo tienes como una... y no quiero decir costumbre ni rutina porque eso le restaría, sino que ya es un hábito positivo en tu vida, entonces es más sencillo ser fiel, obedecer a Dios, hacer lo correcto, se empieza a hacer más fácil. Marco Antonio Díaz, saludos para Moni y Cris de parte de Ana Gloria y Marco. Compadrito del alma, un abrazo muy grande. Marco y Ana Gloria, les mandamos un abrazo muy grande. Sí, Jared Quiroga dice, mi mamá y yo les mandamos saludos, estamos aquí atentos, estamos muy contentos de poder estar en comunicación con ustedes. Dios bendiga a toda su familia. Dios los bendiga. Y pronto nos pondremos en contacto. Dios los bendiga muchísimo y adelante, como dice mi papá, para atrás ni para agarrar vuelo. Adelante, gracias. A ver si me ayudas a leer ahí algunas dudas, Chris. A ver, estaba buscando el enlace, pero vamos a ver acá. Ana Monroy en YouTube nos pregunta cómo acercarnos a la Biblia y a Dios con dudas fuertes sobre la fe, buscando si Dios es verdadero al estudiar su palabra. Mira, Ana, todo depende del tipo de duda y uno aquí debe de ser muy honesto. Es por eso que en el libro, en el segundo capítulo, hice una encuesta y esa encuesta está en línea, la puedes acceder en línea en veritasfidei.org/libros. Y ahí hago una encuesta para que tú sepas qué tipo de duda es de la que sufres. Entonces, ese es el tema de lo que hemos visto los últimos 3 o 4 capítulos, o 5, ya con este.
¿qué tipo de duda estás sufriendo? Y tu pregunta es, ¿cómo acercarnos a la Biblia y a Dios con dudas fuertes de la fe? Bueno, depende de qué duda y depende de qué tipo de duda. Yo sigo recomendando que si tienes dudas fuertes de la fe, sigas estudiando la Biblia y sigas acercándote a Dios, sigas orando. Pero si tu duda, por ejemplo, es intelectual, estudia la resurrección. Si tienes dudas intelectuales de que el cristianismo es verdad, estudia la resurrección. Si sientes dolor acerca de tus dudas, entonces es una duda emocional. Escucha el capítulo pasado del podcast acerca de la duda emocional. Y si es una cuestión de duda de volitiva, es la de hoy, ¿sí? Jaciel Terrazas dice, Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo, Mariana Díaz y su servidor. Muchas gracias, Dios los bendice. Gracias, bendiciones. Celina Moreno dice, me encantó el tema, me gustaría que hablaran acerca de por qué los sacerdotes no pueden casarse. Yo le digo a mi mamá, porque siguen el ejemplo de Jesús, ellos consagrados, dice. Pablo escribe, bueno, que si uno no se casa para dedicarse a la obra, pues está bien, pero que casarse también está bien, ¿sí? Y aquí vemos incluso que Pedro, y véanlo, no me crean, véanlo en su escritura. Pedro, escuchen esto, Pedro estaba casado. ¿Cómo sabemos? Porque Jesús le curó a la suegra en Capernaum, ¿ok? Entonces, no está prohibido casarse por la Biblia. Esto ya es una introducción teológica posterior a la Biblia y no hay ninguna objeción en la Escritura al casarse. Entonces, a mí me parece que es una imposición teológica innecesaria e incluso dañina, y no tengo que platicarles un poco de todos los escándalos que han habido en la Iglesia Católica Romana por esto, ¿sí? Entonces, Dios nos conoce. Si tú tienes el don de abstinencia y quieres dedicarte a Dios, hazlo. Pero si no lo tienes, puedes igual amar y adorar a Dios y servirlo casado. Y aquí estamos haciéndolo los dos, ¿sí? Ni Moni me impide que estudie la Biblia o que compartamos el Evangelio, ni yo a ella. Al contrario, es una forma también de adorar a Dios. Pero si alguien decide no casarse, tampoco es condenable. Al contrario, Jesús no estuvo casado y él fue el varón perfecto, ¿sí? Así que bueno, mucho más que decir de esto, pero son mis ideas. Chris, Eric Galeano, bendiciones, saludos desde Maryland. Ya se nos acabó el tiempo, pero me gustaría quedarnos unos minutitos más para responder estas últimas dos preguntas. Adelante. Irving Terrazas Molina dice, una pregunta, hermanos. Yo procuro cada año consolidar con literatura y comentarios mis convicciones teológicas. Uh-huh. Creo que la duda llega por experiencias o por falta de fe. ¿Pero ustedes consideran que seguirlas confirmando es falta de fe o es la duda de la cual comentan? Aclaro que no me he movido de mis convicciones hasta el día de hoy. Depende por qué estés perpetuando esas dudas. Normalmente cuando es una duda intelectual y se te da la información, ¡pum!, se desvanece la duda. Pero si es una duda de tipo emocional o volitiva, y algo que no he mencionado mucho es que una duda intelectual puede evolucionar a una duda emocional. Es decir, tengo esta duda y fui con mi pastor, que es la persona que más experimentada que conozco en estos temas, y me dejó en las mismas o me dejó peor, lo cual a mí me pasó. Y entonces te sientes enojado y molesto, y después eso evoluciona en una duda volitiva, ¿sí?
ese ciclo hay que cortarlo. Y por eso les digo, a mí lo que me ayudó desde el principio es la resurrección es un hecho histórico y Jesús es Dios, tengo que obedecerlo. Si partes de ahí, todo lo demás es secundario. Tienes que partir de la resurrección. Entonces yo le preguntaría a alguien, si alguien viene y me dice, tengo dudas, si me dicen, si les digo, ¿de qué dudas de qué tienes? De la resurrección. Wow, siéntate, vamos a estudiar. Pero si me dicen, es que tengo dudas de si Judas se murió ahorcado o se cayó de un peñasco, eso no es una duda importante. Eso no es una duda importante. Entonces, tiene que ver la duda, pero tiene que ver detrás por qué no has resuelto esa duda. Es o porque tienes dolor emocional que no te permite resolverlo o porque no quieres. Esas son las siguientes dos opciones, emocional o volitiva. Entonces, todo tiene que ver cómo vas a resolver esas dos preguntas. Y Cris, la última pregunta dice José Rojas, saludos desde Costa Rica, soy creyente de que la salvación no se pierde, pero soy única persona en mi iglesia que cree eso y me siento muy fuera de lugar, son todos contra mí. Con gusto te comparto a continuación, ahora que termine el podcast, 2 entradas en el blog que hablan de eso exactamente. Yo diría no te preocupes, yo lo que diría es ocúpate más de ejercitarte espiritualmente y de hacer lo que a Dios le agrada. Independientemente, porque estos debates de salvación son muy infructuosos, muy, muy infructuosos. Yo te voy a mandar esos 2 artículos y creo que eso te va a ayudar un poquito, no a resolver la duda en sí de si se pierde o no se pierde. Yo tampoco creo que se pierda para el que realmente es cristiano. Pero te voy a mandar esos 2 artículos y creo que te van a dar un poco de perspectiva de cómo tratar con las personas que no creen como tú en cuanto a esto. Cerramos con una oración, Cristian. Adelante. Gracias, Señor bendito, por la oportunidad de compartir de la duda volitiva. Ayúdanos a que si esto se ha hecho algo arraigado en nuestra vida, que nos lo quites, nos ayudes a quitarlo y nos ayudes realmente a saber que tú mandaste a tu Hijo, resucitó y debemos obedecerle, nos guste o no nos guste. Y eso nos va a traer bendición y paz sin límites. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por cada persona que está acompañándonos el día de hoy o lo hará en el futuro a través de los mensajes diferidos. Te amamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Moni. Un honor siempre estar contigo y poder servir juntos. Y a ustedes les damos un abrazo remoto y fraterno donde quiera que estén. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego.